El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Cómo están, amigos y hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Dentro del estudio que estamos haciendo acerca de las obras de la carne, hoy día vamos a hablar acerca de un tema que, a veces no es muy tocado, digo yo, de los púlpitos, porque ¿a quién le gusta hablar de la hechicería? Nadie. Pero la Biblia dice que es una obra de la carne. La Iglesia de Cristo sabe que existe un poder oculto que trabaja paralelamente al poder de Dios. Y este poder tiene su origen en el mismo diablo, padre de mentira y que cuenta con adeptos que simpatizan con sus artimañas para engañar y hacer daño a los demás. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, ¿qué cosa es la hechicería? La hechicería, según lo que define un diccionario, es privar a uno u otro de la salud o de la vida, trastornarle el juicio o causarle algún daño en virtud del pacto hecho con el diablo y de ciertas confecciones y prácticas supersticiosas. El hechicero es una persona pretendidamente dotada de poderes sobrenaturales debido a la práctica del ocultismo y a sus relaciones con los malos espíritus. Ese es el hechicero en realidad. Y obviamente que en la Biblia vamos a encontrar también este tipo de prácticas. El espiritismo es muy antiguo y es mencionado, por ejemplo, ya en Deuteronomio 18, 10 al 12, donde dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor. Y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia estas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Mira, esto está escribiendo Moisés ya desde hace muchos siglos atrás. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 4:1, él habla, yo creo dentro de lo que es la revelación y el espíritu de profecía que él tenía, con respecto a los tiempos finales, tiempos que ya estamos viviendo, cuando él dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Pienso que hay muchos creyentes que están abandonando la iglesia, se están alejando de Dios, están rompiendo, quebrantando su relación con Dios, su primer amor se está enfriando, o ya se enfrió, ya se apagó, porque están haciendo caso, como dice aquí, a inspiraciones engañosas y a doctrinas diabólicas. Y creo que con esto podemos comprender que el resurgimiento del espiritismo en estos tiempos solo es el cumplimiento de una de las señales del tiempo del fin. En el Antiguo Testamento la magia, la brujería y la hechicería, en realidad podemos decir que son sinónimos. Encontramos algunos magos famosos en el Antiguo Testamento, y estos magos eran numerosos, ¿no? En Egipto, por ejemplo, como dice Moisés en Génesis 41:8 y Pablo también en 2 Timoteo 3:8, ahí da los nombres, por ejemplo, de dos hechiceros llamados Janes y Jambres, que fueron los que se opusieron a Moisés. En Asiria también encontramos la práctica de la hechicería, para que veas que esto tiene siglos de antigüedad. Cuando dice en Nahum 3:4, y todo por las muchas prostituciones de esa ramera de encantos salameros, habla de Asiria, de esa maestra de la seducción, engañó a los pueblos con sus fornicaciones y a los clanes con sus embrujos. Estoy leyendo la nueva versión internacional. El Señor sabía perfectamente que cuando Israel tuviera que tomar o hacer posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán, debía echar y expulsar a todos los pueblos paganos de allí. ¿Por qué? Porque claramente el Señor sabía de que estos pueblos practicaban la hechicería. Deuteronomio 18:10 dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, que eran prácticas muy comunes en esos pueblos. El Nuevo Testamento evidencia las mismas prácticas y en sus páginas aparecen, por ejemplo, algunos personajes como Simón el Mago. Allí lo vemos relatado en Hechos capítulo 8. Los versículos 9, cuando dice, ya desde antes, hablando de este personaje,
Había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. El versículo 11 dice, lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Hay otro personaje en Hechos que se llama Bar Jesús. Este hombre, como relata el capítulo 13, verso 6, allí este hombre se opuso a la labor que hacía Pablo. Pablo, cuando estaba llevando el evangelio, predicando, aquí dice que ellos se encontraron, bueno, los apóstoles recorrieron toda la isla hasta Pafos y se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y como dice el versículo 8, Elimas, que también era el otro nombre que tenía este hombre, el hechicero, que es lo que en realidad significa su nombre, eso, hechicero, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Es ahí donde el apóstol Pablo va con la autoridad que Dios le dio, pues le lanzó un castigo de ceguera a este hechicero hijo del diablo, que estaba oponiéndose a que Pablo pudiera cumplir con su labor evangelizadora. En Éfeso, los exorcistas judíos y los adeptos a las artes mágicas y sus libros, que también, bueno, había mucha literatura con respecto a eso, también todo esto está narrado en la Biblia, en Hechos capítulo 19, cuando dice, por ejemplo, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Veían que con el nombre de Jesús los demonios salían, así que estos hechiceros también quisieron imitar lo que hacía Pablo. Y uno de ellos, bueno, no uno, sino varios de ellos, decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Y te das cuenta entonces que ellos pensaban que simplemente con invocar el nombre de Jesús, pues los demonios les iban a hacer caso. Verso 19 dice ahí en el capítulo 19 de Hechos que un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Y cuando calcularon el precio de aquellos libros, pues resultó un total de 50,000 monedas de plata, mucho dinero de ese entonces. Pero la gente, cuando se convertía a Cristo, abandonaban la práctica de la hechicería, de la brujería, del espiritismo. Yo pienso que eso pasa hoy día también, cuando las personas que han practicado brujería, hechicería, artes ocultas y todo eso, se convierten a Cristo, pues Cristo desaloja del corazón a estos demonios. Cristo hace que este hombre, esta mujer, que se han convertido de verdad, empiecen a poner su fe y su confianza en Cristo y dejan todas estas artes terribles, diabólicas. La hechicería es manifiestamente una obra de la carne, como menciona Gálatas capítulo 5, 20. Y mira que en Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 al 21, el término traducido como hechicería es la palabra farmaqueia, lo que sugiere el uso de drogas y de filtros misteriosos. Allí en Apocalipsis 9, 20 dice, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas. Otra versión dice hechicerías. Y tampoco se arrepintieron de su inmoralidad sexual y robo. Estamos hablando de una época, de un tiempo futuro, pero que no me extraña que esto también existe hoy en día. Pero en un tiempo donde va a gobernar el anticristo y donde la mentalidad de la gente va a estar endemoniada. La mente de los hombres va a estar endemoniada. Y que imagínate, aún a pesar de las plagas que el Señor mandaba sobre este mundo, o sea, el mundo, de la sociedad del mundo gobernado por el anticristo, para que se arrepientan, no se arrepintieron. Y querían seguir practicando su idolatría, y querían seguir practicando sus artes mágicas, y querían seguir practicando la inmoralidad sexual, los robos, la corrupción. Son cosas que hoy día las vemos también, pero que van a ser más intensas en ese sistema de gobierno que el anticristo va a establecer en el mundo. Déjame decirte que en el tiempo de Moisés estaba muy desarrollado el espiritismo,
en sus muchas ramificaciones. Y la idolatría era una manera de honrar a los demonios con quienes el pueblo se comunicaba. Moisés dijo allí en Deuteronomio 32:17 que lamentablemente Israel, en un momento de debilidad, en un momento en que claudicó de su fe, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían temido vuestros padres. Y te das cuenta entonces que esta era una práctica pagana, era una práctica de los pueblos paganos, pero que lamentablemente también se infiltró en la nación de Israel en algún momento. Los espiritistas creen que los espíritus con los cuales se comunican son las almas de los muertos. Este es un engaño muy usado, especialmente en aquellos que practican los medios, ¿no?, que invocan a los espíritus, que en realidad están invocando demonios, pero ellos engañan a la gente diciendo que están hablando con el familiar que se murió. Los cristianos sabemos que en realidad son espíritus engañadores, o sea, demonios que se hacen pasar por los difuntos para apartar a los hombres de Dios y tenerlos bajo su propio control. Las muchas e indistintas formas de espiritismo que se ven actualmente formaban parte de las religiones antiguas de Egipto, de Babilonia, la India, China y sobre todo del animismo de los pueblos primitivos del África. La teosofía moderna, por ejemplo, y el yoga contienen un espiritismo nacido del misticismo oriental. En Haití, por ejemplo, se ve el buduismo violento y primitivo traído por los esclavos desde las selvas africanas. En Cuba hay una gran variedad, desde la hechicería de los santeros hasta la forma refinada que pretende trabajar por obra del Espíritu Santo y que se cree cristiana, entre comillas. Tanto en esa nación como en muchas otras partes de América Latina, el espiritismo se ha adaptado incluso al romanismo, a la Iglesia de Roma, empleando en sus ritos, por ejemplo, la cruz, las imágenes de la Virgen, de santos. En Brasil especialmente está muy arraigado y extendido el espiritismo y se ha convertido en la fuerza predominante en una mezcla entre el animismo africano y un catolicismo degenerado, siendo la moda actual el rito llamado la macumba. En el país de Guyana se manifiesta en el culto a las sirenas, por ejemplo, y estas, según la creencia, habitan en los ríos y en el mar. Bueno, yo me acuerdo también que había una leyenda, no yendo muy lejos, aquí nomás al sur, en Ica, ¿no?, donde hablan de la laguna de Huacachina, donde también hay una leyenda de una sirena que encanta a la gente, encanta, digo, porque emite un sonido, un alarido, un canto, y que los que lo escuchan pues son hipnotizados y de pronto desaparecen, se lo lleva, como dicen, ¿no? Pues una leyenda que yo escuché hace muchos años y que no sé si sigue vigente, pero esto es también parte de todas estas creencias que existen aquí y en muchos lugares del mundo. La brujería, yo creo que es igual a la hechicería, se trata del mismo engaño satánico, pues se supone que por medio de la hechicería se puede combatir a los espíritus malos y librar a las personas de la brujería. Mentira. Si tú vas a encontrar allí alguna publicidad donde dicen que ven, que te ayudo a hacer regresar al ser amado, para ayudarte, te doy pócimas, brebajes, para que tú encantes a la mujer o al hombre de tus deseos, todo esto es brujería, esto es hechicería, esto es del diablo. Pero hay gente incrédula, ingenua, que creen estas cosas y pagan mucho dinero para que luego los aten, porque esto es una atadura espiritual. La persona que practica la hechicería y la brujería se ata espiritualmente al mundo de las tinieblas. Hay muchos tipos de hechizos. ¿Y cuántas señoritas acuden al hechicero o a la hechicera para que con sus encantamientos consigan el amor determinado de algún joven? ¿Cuántas mujeres abandonadas por sus esposos van en busca de una venganza sobre la otra que les ha quitado el marido? Unas veces el hechicero, el brujo, que es igual, trabaja con un muñequito que representa al enemigo del cliente, emitiéndole, hincándole en realidad con alfileres en las partes del cuerpo que deben ser afectadas por la maldición.
Otras veces emplea el retrato de la persona, alguna prenda de ropa o cualquier objeto que tenga relación con la persona, como recortes de uñas o de pelo, y en estos casos hace sus encantamientos sobre estos objetos. Otros preparan sus brujerías con sangre, monedas de cobre, pañuelos rojos, el cuello y las plumas de un pollo y cosas por el estilo, mandándolas a tirar delante de la puerta de la persona que debe ser víctima del hechizo. El mayor peligro está cuando los hechiceros trabajan con crucifijos, imágenes o estampas de santos y vírgenes, con toda clase de hechicerías heredadas del animismo o del vuduismo. El peligro es que los católicos, y puede ser que algunos cristianos también, no pueden discernir dónde termina su fe, su creencia en Dios y dónde empieza la hechicería. La Gran Babilonia, que se narra en la Biblia, el sistema de pecado que impondrá el anticristo, se caracteriza por sus hechicerías. Como dice Apocalipsis 18:23, jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara, jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. En los tiempos del fin, la gente estará tan arraigada en sus hechicerías que no querrán arrepentirse de sus pecados. Y como dice la Biblia, ya para ir redondeando lo que les estoy diciendo, el castigo de los hechiceros es la perdición eterna. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Querido amigo, yo te digo esto porque si tú estás practicando artes mágicas, brujería, hechicería, curanderismo, espiritismo, lo que fuere, ten mucho cuidado. Porque aparte que estás abriéndole puertas en tu vida, en tu mente, en tu corazón a la influencia de demonios, tienes esta condena sobre ti. Acá dice claramente que todos los que cometen este tipo de prácticas van a tener como fin, como destino eterno, el lago de fuego. Si tú no quieres estar en esto, si no quieres tener un destino final terrible, donde va a estar el diablo, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y tú también, si es que estás practicando la brujería y hechicería, pues vas a estar allí eternamente y para siempre. Es el momento en que tú tienes que arrepentirte ahora de tus pecados, es el momento cuando tú tienes que pedirle perdón a Dios por lo que estás haciendo, y pídele a Dios que te saque de eso. Pídele a Dios que te libre, que rompa las ataduras, que rompa las ligaduras, que rompa todo tipo de cadenas de opresión, porque hay gente que queda, aparte que queda atada espiritualmente, a veces tienen consecuencias terribles. Muchos terminan locos, terminan suicidándose, terminan enfermos, y a veces son enfermedades que ni la misma ciencia médica puede curar. Y muchas de estas personas mueren y lo que es peor, se van al infierno. Allí están esperando que luego sean sentenciados para irse al lago de fuego. Líbrate de esta condenación terrible. Deja de practicar la hechicería, deja de practicar la brujería. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal para que Dios te pueda dar la libertad. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El único que te puede liberar, el único que puede hacerte a ti un hombre libre y puede ser un hombre feliz y pueda disfrutar de la vida eterna y la vida abundante es Cristo Jesús. Nadie más te va a dar esto. El diablo te va a engañar, el brujo te va a engañar, el hechicero te va a engañar, porque al final lo que quieren es sacarte dinero y perder tu alma. Deja todo eso, entrega tu corazón a Cristo, abandona toda literatura, toda práctica que tenga que ver con esto, como hicieron los muchos que se liberaron allí en Éfeso y quemaron sus libros. Quema esa literatura diabólica, y de esa manera estarás demostrando que efectivamente Cristo está en tu corazón. Te lo digo esto con mucha reverencia y con mucho amor, porque yo no deseo que tu alma se pierda. Por eso este es el momento. Hoy, mientras tienes vida, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo para que puedas experimentar una verdadera y auténtica libertad. Espero que este tema haya sido de información, de ayuda, de inspiración y bendición para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y estamos en contacto en una próxima oportunidad.
El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.